En tiempos remotos, la era de héroes y deidades se vio marcada por un conflicto de magnitudes épicas, la guerra entre griegos y troyanos. Este enfrentamiento no solo puso a prueba la valentía de los mortales, sino que también dividió a los dioses, quienes eligieron bandos en esta disputa legendaria. En el corazón de esta guerra se encontraba Aquiles, hijo de la Nereida Tetis, destinado a enfrentar un futuro lleno de gloria y tragedia. Tetis, cuya gracia y belleza capturaron el interés de Zeus y Poseidón, fue el centro de una profecía que anunciaba que su descendencia la superaría en grandeza. Esta revelación llevó a los dioses a retractarse de su cortejo y a concertar su unión con Peleo, un mortal. De esta unión nació Aquiles, dotado de una belleza sin igual y una fuerza sobrenatural. Sin embargo, a pesar de sus dones, una profecía oscurecía su destino, prediciendo no solo una vida de hazañas heroicas, sino también una muerte temprana. Deseando proteger a su hijo, Tetis le otorgó el don de la invulnerabilidad, sumergiéndolo en el río Estigia, aunque dejando inadvertidamente su talón desprotegido. Criado por Quirón, el centauro sabio y justo, Aquiles creció en un ambiente que fusionaba la armonía de la naturaleza con el rigor del entrenamiento guerrero. Bajo la tutela de Quirón, Aquiles no solo fortaleció su cuerpo, sino también su espíritu, preparándose para los desafíos que el destino le tenía reservados. Su primera proeza, la caza de un jabalí gigantesco a la temprana edad de 6 años, no fue más que el preludio de las muchas hazañas que definirían su legado. La vida de Aquiles tomó un giro inesperado con la llegada de Patroclo, quien se convirtió no solo en su compañero más cercano, sino también en un hermano de corazón. Esta relación, forjada en los lazos de la amistad y la lealtad, se convertiría en uno de los pilares emocionales de la vida de Aquiles, influyendo profundamente en las decisiones que tomaría durante la guerra de Troya. La causa inmediata de esta guerra se remonta a un acto de despecho divino, la discordia introducida en la boda de Peleo y Tetis por Eris, quien no había sido invitada. El lanzamiento de una manzana de oro, destinada a la diosa más bella, desató una cadena de eventos que eventualmente llevarían a Paris, príncipe de Troya, a otorgar el premio a Afrodita a cambio del amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena. Este acto de amor y traición desencadenó el conflicto que demandaría la presencia de Aquiles, el guerrero sin igual, en las llanuras frente a Troya. A medida que la guerra entre griegos y troyanos se intensificaba, Aquiles se convirtió en una figura central de la contienda, no solo por su destreza en el combate, sino también por su linaje divino. Su presencia en el campo de batalla era una fuente de inspiración para los griegos y de temor para los troyanos. Sin embargo, a pesar de su valentía y habilidades, Aquiles estaba destinado a enfrentar desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su corazón y su espíritu. La tensión entre Aquiles y Agamenón, líder de las fuerzas griegas, marcó un punto de inflexión en la guerra. El conflicto surgió a raíz del reparto de botines de guerra, específicamente en torno a la figura de Briseida, cuya captura se convirtió en el símbolo de una disputa por el honor entre ambos líderes. La decisión de Agamenón de reclamar a Briseida, quien estaba bajo la protección de Aquiles, desencadenó la ira del gran guerrero, llevándolo a retirarse del combate y a jurar que no volvería a luchar mientras Agamenón comandara las fuerzas griegas. Esta retirada tuvo consecuencias devastadoras para los griegos, que comenzaron a perder terreno frente a los troyanos. La ausencia de Aquiles del campo de batalla permitió a los troyanos, liderados por el valiente Héctor, hermano de Paris y principal defensor de Troya, ganar importantes victorias. La situación para los griegos se volvió tan crítica que varios de sus líderes intentaron persuadir a Aquiles de que regresara a la lucha, ofreciendo riquezas
y el retorno de Briseida como compensación. Sin embargo, el orgullo y la ira de Aquiles eran tales que rechazó todas las ofertas, manteniendo su posición de no combatir bajo el mando de Agamenón. La muerte de Patroclo, el amigo y compañero más querido de Aquiles, a manos de Héctor, fue el catalizador que cambió el curso de la guerra y del destino de Aquiles. Patroclo, llevando las armas de Aquiles y liderando a sus hombres, entró en la batalla con la esperanza de repeler a los troyanos. Sin embargo, su valentía no fue suficiente para salvarlo de la fatalidad, y su muerte a manos de Héctor desató una furia y un dolor inmensurables en Aquiles. Movido por un deseo de venganza y la necesidad de honrar la memoria de su amigo caído, Aquiles decidió volver al combate. Su madre, Tetis, sabiendo que su hijo estaba destinado a encontrar su fin en Troya, le procuró nuevas y poderosas armas forjadas por Hefesto, el dios del fuego y la forja. Armado con estas, Aquiles regresó al campo de batalla transformado en un instrumento de venganza divina, decidido a encontrar y enfrentar a Héctor. La confrontación entre Aquiles y Héctor es uno de los momentos más emblemáticos de la Ilíada y de toda la mitología griega. Representa no solo el clímax de la guerra de Troya, sino también el enfrentamiento inevitable entre dos de los más grandes héroes de su tiempo. En su duelo, Aquiles demostró su superioridad como guerrero, venciendo finalmente a Héctor. Sin embargo, su victoria estuvo teñida por un acto de desprecio hacia el caído al arrastrar su cuerpo alrededor de las murallas de Troya, negándole los honores fúnebres adecuados. Tras la muerte de Héctor, el conflicto se intensificó, pero la guerra estaba lejos de terminar. Aquiles continuó dominando el campo de batalla. Su furia incontenible lo llevó a confrontar y derrotar a numerosos enemigos. Sin embargo, su invulnerabilidad no lo protegía de su destino fatal. La profecía que lo acompañaba desde su nacimiento se cernía sobre él, presagiando su caída. El amor y la tragedia se entrelazaron en los últimos días de Aquiles con la figura de Políxena, la princesa troyana. La promesa de amor entre Aquiles y Políxena y el engaño que condujo a su encuentro final en el templo de Apolo fue el último acto de la tragedia de Aquiles. París, hermano de Héctor y causante del conflicto con los griegos, fue el instrumento de su destino. Con la guía de Apolo, París disparó la flecha que encontraría el único punto vulnerable de Aquiles, su talón. Así, la vida de Aquiles llegó a su fin, no en la gloria del combate cuerpo a cuerpo, sino por una flecha lanzada desde la sombra. La muerte de Aquiles conmovió a ambos bandos de la guerra. Los griegos y los troyanos, enemigos mortales en el campo de batalla, compartían un respeto mutuo por el guerrero caído. Su cuerpo fue recuperado y se le rindieron honores fúnebres dignos de su estatus heroico. La pérdida de Aquiles marcó un momento decisivo en la guerra, un recordatorio de la fragilidad humana y del precio de la gloria. El legado de Aquiles, sin embargo, trasciende su muerte. Su historia, repleta de valentía, tragedia y la búsqueda de la inmortalidad a través del recuerdo, ha perdurado a lo largo de los siglos. Aquiles no es solo un héroe de la antigua Grecia, se ha convertido en un símbolo de las complejidades del heroísmo, la mortalidad y el deseo humano de alcanzar la grandeza a pesar de las adversidades. La historia de Aquiles nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del destino, el precio de la guerra y la búsqueda eterna de la gloria. En Templaria, nos dedicamos a explorar estas narrativas atemporales, ofreciendo un espacio donde las leyendas del pasado se entrelazan con las inquietudes del presente. Invitamos a nuestros espectadores a sumergirse en el vasto mar de la mitología y la historia, a descubrir las historias de aquellos cuyas vidas se convirtieron en leyendas.
Te animamos a unirte a nosotros en Templaria, a seguir el llamado de las aventuras épicas y a dejarte inspirar por las historias de héroes como Aquiles, cuyo eco resuena a través de los siglos. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de un viaje que trasciende el tiempo, un viaje que te llevará al corazón de las más grandes historias jamás contadas.